Muchas personas dicen que en Romanos capítulo 14, el apóstol Pablo ha enseñado que ya no necesitamos guardar el sábado. Y también muchos dicen que en Romanos capítulo 14, el apóstol Pablo claramente dice que ya no hay distinción entre animales limpios y animales inmundos. ¿Será que el apóstol Pablo estaba hablando de eso? ¿Será que las personas que dicen estas cosas tienen razón? Si es así, entonces la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha enseñado cosas equivocadas durante muchos años. Vamos a estudiar hoy Romanos capítulo 14 y intentar saber lo que Dios tiene para nosotros ahí y para cada cristiano. Pero antes de leer la palabra de Dios, vamos a pedir la bendición del Espíritu de Dios. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias te damos por el gran privilegio de estudiar tu palabra. Pedimos que el Espíritu Santo pueda dirigir nuestros pensamientos, nuestras palabras, no solo mis pensamientos, mis palabras, mi corazón, pero que el Espíritu Santo pueda tocar y dirigir el corazón de cada persona escuchando este mensaje. Que sea de bendición para muchos y que tu palabra pueda darnos la luz que necesitamos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a leer Romanos capítulo 14. Vamos a leer todo el capítulo y entonces después vamos a hablar un poco sobre ese capítulo. Romanos capítulo 14, empezando en el versículo 1 hasta el 23, son 23 versículos, nos dice lo siguiente: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres o vegetales. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que morramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí o de sí mismo.
Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque él, quien esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Pues aquí tenemos Romanos capítulo 14. Hemos leído todo el capítulo. Y si tuviéramos solamente Romanos capítulo 14, pues los adventistas del séptimo día tendrían quizás alguna dificultad para explicar su creencia. Pero la Biblia se explica a sí misma. Y si dejamos la Biblia explicarse a ella misma, entonces creo que Romanos capítulo 14 no va a negar la fe adventista, y ahí vamos a hablar de eso. Pero, querido, vamos a suponer que Romanos capítulo 14 realmente está hablando del sábado y de la distinción entre animales limpios y inmundos. Vamos a suponer por un momento que el apóstol Pablo estaba hablando de eso. ¿Cuál es el mensaje para los cristianos en ese capítulo? Pues no hay que pelear sobre esas cosas. Aquellos que creen que Pablo está hablando del sábado y de la distinción entre animales limpios e inmundos en Romanos 14, harían bien en no pelear con los que creen que no se debe comer carne de cerdo y otras carnes inmundas, que creen que deben guardar el sábado. Pues los que creen que no deben tener esos cuidados, pues si pudieran seguir claramente a la letra lo que está en Romanos 14, no iban a pelear con nosotros, porque el apóstol Pablo está diciendo no pelear sobre esas cosas, ¿verdad? Yo no creo que el apóstol Pablo está hablando de la distinción entre sábado y otros días, y la distinción entre animales inmundos y animales limpios, y les voy a explicar por qué. Pero aún las personas que creen eso no tienen en Romanos 14 una excusa para pelear. La Biblia es muy clara que no debemos pelear entre nosotros que seguimos a Jesús. Debemos respetar las diferentes creencias los unos de los otros, porque cada uno de nosotros será juzgado por Dios.
Romanos capítulo 14 está ahí para decir que cada uno tiene de estar muy bien claro en su mente, convencido en su mente de lo que es la verdad, porque cada uno de nosotros será juzgado por Dios. La salvación es individual. Al mismo tiempo, Romanos 14 también está ahí para decir que debemos tener cuidado con nuestros hermanos que son débiles en la fe, que no ven todo como nosotros vemos. La iglesia es un lugar donde hay muchas personas diferentes, con creencias diferentes sobre cosas que no son muy importantes, y debemos ser pacientes, bondadosos con los que no ven todo exactamente como nosotros vemos. Ahora, ¿será que cuando el apóstol Pablo dice, recibid al débil en la fe, será que él estaba llamando a los vegetarianos débiles? ¿Será que estaba hablando de los que guardan el sábado y llamando que esas personas eran débiles? Yo creo que no. Leon Morris, en su comentario a los Romanos, dice esto con respecto a este pasaje. Página 476, 477. La iglesia nunca estuvo destinada a ser un club acogedor de personas de una misma raza, posición social o calibre intelectual con ideas afines. Los cristianos no son clones, idénticos en todos aspectos. Una de las dificultades que la iglesia siempre ha enfrentado es que entre sus miembros están los ricos y los pobres, los poderosos y los impotentes, aquellos de todos los estratos de la sociedad, los viejos y los jóvenes, los adultos y los niños, los conservadores y los radicales. Personas de un gran número de naciones son cristianas y personas de todos los temperamentos. Esto es algo maravilloso acerca de la iglesia y la mayoría de nosotros nos hemos emocionado en algún momento al contemplar la rica variedad de nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Pero esta misma variedad nos pone a prueba a todos. ¿Cómo vamos a coexistir dentro de una iglesia? Otros grupos en las sociedades que conocemos tienen un número de miembros más limitado. Esto les quita la riqueza que de otro modo podrían conocer, pero les facilita llevarse bien unos con los otros. Es probable que haya tensiones en la sociedad cristiana. Y esta parte de Romanos muestra que esas tensiones han estado ahí desde el principio. Es más fácil poner nuestra confianza en Cristo para la salvación que resolver los difíciles problemas que enfrentamos cuando tratamos de vivir las implicaciones de nuestra fe en una sociedad que no es cristiana. Pablo nos da consejos sobre cómo debemos vivir con otros que aman al Señor, pero que no ven lo que estamos haciendo como la forma ideal de vivir la fe cristiana. Mire, ese comentador, que no es adventista, está diciendo que hay personas diferentes en la iglesia cristiana y que creen cosas diferentes sobre algunos detalles. Y el apóstol Pablo está diciendo que no hay que pelear, hay que aceptarnos los unos a los otros. Nos está enseñando cómo lidiar los unos con los otros cuando vemos las cosas de manera diferente. Y habla que hay personas de todo lugar, de culturas diferentes. En la iglesia adventista del séptimo día, ¿será que tenemos culturas diferentes? ¿Será que venimos de lugares diferentes? Pues somos una iglesia mundial y en 2015 el Pew Research Center publicó un estudio con el título Los grupos religiosos estadounidenses con mayor y menor diversidad racial. Entonces, en América,
los grupos religiosos que tienen más diversidad racial. Dice, ese es un estudio por Michael Lipka, que los adventistas del séptimo día encabezan la lista. Eso era en 2015. Muchas personas se han convertido a Cristo y aceptado el mensaje de la iglesia adventista desde ahí. Los adventistas del séptimo día encabezan la lista, está en primer lugar con una puntuación de 9.1. El 37% de los adultos en 2015 que se identifican como adventistas del séptimo día en los Estados Unidos son blancos, mientras que 32% son negros, el 15% son hispanos y el 8% son asiáticos y otro 8% son de una otra raza o mestizo. Entonces, si hay iglesias, si la iglesia cristiana tiene personas de muchas culturas, etnicidades diferentes, pues la iglesia adventista aún más. Y si esas cosas a veces nos hacen pelear, pues en la iglesia adventista tenemos ese riesgo aún más. El apóstol Pablo estaba hablando a los creyentes en Roma y esos creyentes, como en otras ciudades, en la iglesia primitiva, en el imperio romano, esos creyentes eran compuestos de creyentes que eran judíos y que aceptaron a Cristo y ahora eran cristianos judíos, pero también gentiles que venían del paganismo y que aceptaron a Cristo. Y los judíos y los griegos y los romanos tenían costumbres muy diferentes y tenían ahora de vivir en una misma iglesia. Y por eso había muchos problemas ahí. Y habían algunos problemas muy específicos con relación con días que judíos decían tenemos de guardar estos días. Y cosas que los judíos decían tenemos de comer esas cosas. Y los gentiles, pues ellos no estaban tan acostumbrados a eso. Sabemos que hubo un problema con la circuncisión, por ejemplo. Hechos capítulo 15 nos dice que hubo un concilio en Jerusalén y que la iglesia tuvo de decretar que ya los gentiles no necesitaban ser circuncidados. Eso está muy claro en la Biblia. Pero ¿será que el sábado, el séptimo día, ya no era para guardar? ¿Será que eso está muy claro en el Nuevo Testamento? ¿Será que está muy claro en el Nuevo Testamento que ya no hay distinción entre animales limpios y animales no limpios? Pero querido, antes de seguir, una vez más, déjame decirte que en cuestiones de comida y de bebida, deberíamos ser pacientes, bondadosos, amorosos. Jesús ha dicho que sus discípulos, Juan capítulo 13, sus discípulos van a ser conocidos por el amor que se aman los unos a los otros. Ahora, ¿será que el apóstol Pablo estaba hablando de vegetales? ¿Será que las personas que son vegetarianas son más débiles? Pues hay muchos estudios que dicen que los vegetarianos están libres de muchas enfermedades. ¿Será que el apóstol Pablo habló contra tomar cuenta de su salud? ¿Uno hacer cosas por su salud? Yo creo que no. El apóstol Pablo habló de ser cuidadoso con nuestros cuerpos. Mira Romanos capítulo 14, verso 1. Romanos capítulo 12, verso 1. Mira lo que dice. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mira, está diciendo que cuando adoramos a Dios con nuestro culto racional, para que nuestra mente esté en la mejor condición para adorar a Dios, también nuestro cuerpo tiene de estar en una buena condición. Todo nuestro ser debe adorar a Dios, no solamente nuestra razón, pero nuestro cuerpo también. Nuestros cuerpos debemos presentarles a Dios como un sacrificio vivo. Mira, en 1 Corintios 3, versos 16, 17, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros,
santo es. Mira 1 Corintios 6, versos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Querido, ¿me puede decir, pues será que el apóstol Pablo estaba hablando de cuestiones de ser vegetariano o no a causa de salud en Romanos 14? Pues no puede ser, porque si es vegetariano porque crees que esa es la alimentación más saludable, estás cuidando de tu cuerpo, pues el apóstol Pablo estaría de acuerdo que uno tiene de cuidar de su cuerpo. Algunos dicen, pero ahí en 1 Corintios 3, de 1 Corintios 6, el apóstol Pablo no estaba hablando de ser vegetariano o no estaba hablando de comida o de bebida. Sí es verdad, pero estaba hablando de cuidar de nuestro cuerpo. Ahí está el principio. Y muchos hoy son vegetarianos, yo soy uno de ellos, para cuidar de nuestro cuerpo. ¿Será que en Romanos 14 el apóstol Pablo estaba hablando sobre ser vegetariano o no a causa de salud? Pues yo creo que no. Mira que hay muchos estudios hoy en día que dicen que los vegetarianos son más fuertes y hasta utilizan, estudios que son hechos por no adventistas, utilizan los adventistas del séptimo día como un ejemplo de personas más saludables, exactamente porque, entre otras cosas, son vegetarianos. Los que comen carne no comen carnes inmundas, no beben café, espero yo, no beben café, ¿verdad? No fuman, no utilizan otras cosas que son malas, otras drogas que son malas. Entonces, no creo yo que hace sentido creer que el apóstol Pablo estaba hablando de ser vegetariano o no a causa de salud. Pero vamos a seguir, quiero mostrarte en la Biblia, ¿ok? Primeramente vamos a ver, ¿será que tenemos en la Biblia evidencia que ser vegetariano es tener una dieta, una alimentación más saludable? Yo creo que sí. Mira, Génesis capítulo 1, verso 29 nos dice que cuando Dios ha dado la alimentación al ser humano, cuando ha creado a Adán y Eva, y dijo Dios, he aquí, Génesis 1, 29, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Miren, Génesis 3, 18, después del pecado, pero antes del diluvio, Dios ha dicho a Adán, espinos y cardos te producirá la tierra, y comerás las plantas del campo, vegetales de hoja verde. Entonces, ¿qué dio Dios a Adán y Eva como la mejor alimentación cuando el ser humano fue creado? Pues frutas, cereales, nueces, cosas semejantes, cosas que eran semeadas. Básicamente, Dios ha dado a Adán y Eva una dieta vegana, lo que hoy día le llaman una dieta vegana, una dieta basada en vegetales o en plantas. Eso fue lo que Dios ha dado al hombre en el principio, y después del pecado le dio vegetales de hoja verde, plantas de hoja verde, cosas para comer, las ensaladas, muy importante, ¿verdad? Pero antes del diluvio, Dios no había dado permisión de comer carne. Cuando la tierra fue destruida en el diluvio, Dios ha dado permisión al hombre de comer carne, pero ahí mismo en la historia del diluvio, en Génesis capítulo 7, tú tienes una distinción entre animales limpios y animales no limpios, animales inmundos. Esa distinción fue dada por Dios a la humanidad antes que existieran judíos. Mucha gente dice, pues esas leyes de animales limpios y no limpios, inmundos, es solamente para los judíos. Cuando Cristo vino, pues destruyó todas esas leyes. Querido, esa distinción
fue dada antes que existiera pueblo judío. ¿Ok? Pero ¿será que tenemos evidencia en la Biblia de que mismo después del diluvio, Dios favoreció una dieta vegetariana? Pues yo creo que sí. Los adventistas del séptimo día conocen bien el libro de Daniel, capítulo 1, en que Daniel pidió al jefe de los eunucos para hacer un test durante 10 días. Él y sus compañeros fueron vegetarianos durante 10 días. Al final de los 10 días, ellos parecían más fuertes, y al final de 3 años de ser vegetarianos, Daniel y sus compañeros fueron juzgados por el rey como 10 veces más eruditos, más inteligentes que los demás. Entonces, ¿será que el apóstol Pablo estaba contradiciendo eso y diciendo que personas vegetarianas son débiles? Yo creo que no, pero vamos a seguir porque la Biblia se explica a sí misma. El apóstol Pablo estaba hablando muy seguramente sobre el mismo problema que él habló en 1 Corintios capítulo 8. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 8. Y vamos a leer todo el capítulo, tiene 13 versículos solamente. 1 Corintios 8. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Mira, querido, vamos a hacer una pausa aquí. Muy interesante. El apóstol Pablo va a hablar de carne sacrificada dedicada a ídolos paganos, a ídolos, ¿ok? Pero antes de seguir en lo que va a decir, exactamente como en Romanos 14, el apóstol Pablo va a hablar de la importancia del amor. Porque había personas que pensaban que sabían mucho, querían enseñar a los demás. Cuando una persona piensa que sabe mucho, pues aún no sabe nada como debe saberlo. Porque la verdadera sabiduría que viene del cielo nos hace muy humildes. Cuando personas quieren pelear contigo con la Biblia, pues tú les debes decir, mira, la Biblia nos enseña a amarnos los unos a los otros. Podemos explicar nuestras posiciones. Yo puedo compartir contigo lo que creo y por qué lo creo, pero sin pelear, ¿ok? Con amor. Vamos a hablar con amor, leer lo que está ahí. Y entonces él sigue, verso 4, hablando de carne sacrificada a los ídolos. Mira, verso 4, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Mira que está hablando exactamente de los mismos temas que Pablo habla en Romanos capítulo 14. Vivimos para Cristo. Amén. Pero seguimos. Verso 7. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia siendo débil, subraya esa palabra en tu Biblia, débil, su conciencia siendo débil, es exactamente la misma palabra que encontramos en Romanos 14. Su conciencia siendo débil se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios,
pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa, en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos y hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo en mi hermano. Querido, muchos dicen que no podemos utilizar 1 Corintios 8 para explicar Romanos 14. Pero queridos, el apóstol Pablo está hablando exactamente de los mismos temas. La palabra débil para conciencia en 1 Corintios 8 es exactamente la misma palabra para débil para los hermanos que tenían una fe débil en Romanos 14. El apóstol Pablo lo explica muy claramente. Está diciendo que la carne es sacrificada a ídolos. Pues los ídolos no son nada, no son verdad, son madera, son piedras, son plata, son oro. No son dioses verdaderos esos ídolos. Entonces, había personas muy fuertes en su conciencia que sabían que esos ídolos son falsos, que esos dioses son falsos. Ellos podían comer carne sacrificada a ídolos y eso no les hacía daño. Pero había otras personas muy débiles en su conciencia. Sabían que esa carne había sido sacrificada a ídolos y cuando la comían, pues sentían que estaban adorando a esos ídolos o teniendo parte en la adoración a esos ídolos. Y eso era pecado para ellos. Está muy claro. Ahora, hay una pregunta que podemos hacer. Pues sabemos que en el concilio de Jerusalén, la iglesia reunida, los apóstoles, los ancianos, los hermanos, pero ellos hicieron un decreto a los gentiles diciéndoles que no debían comer carne sacrificada a ídolos. Vamos a leer Hechos, capítulo 15, verso 28 y 29. Hechos 15, 28 a 29. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Entonces, la iglesia en Jerusalén, la iglesia cristiana, la conferencia general en Jerusalén, pues había dicho, no coman de cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Será que el apóstol Pablo estaba contradiciendo ese decreto y dando a entender en sus cartas que pues un ídolo nada es? Hay personas muy fuertes, pueden comer y no tienen problema. ¿Será que estaba contradiciendo el decreto de Hechos capítulo 15? Pues, sabes que 1 Corintios no tiene solo el capítulo 8, ¿verdad? Siempre hay que seguir leyendo. Hasta Romanos 14 hay que leerlo en contexto. Y también 1 Corintios 8 hay que leer el contexto. Vamos a leer un poquito más adelante en 1 Corintios 10. Vamos a leer 1 Corintios 10, verso 14 al 33. Mira lo que dice. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo,
pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Vamos a hacer una pausa aquí. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Está diciendo que los cristianos, cuando comían el pan y bebían el vino sin alcohol, el vino que era sumo de uva, cuando lo hacían con referencia a la muerte de Cristo, pues esa alimentación, ese pan, ese vino, tenía un símbolo religioso, ¿ok? Ellos lo hacían como parte de su adoración. Y ahora va a decir que los judíos también hacían algo como parte de su adoración. Los que comían de los sacrificios del altar eran parte de esa adoración a Dios. En el Antiguo Testamento, la verdadera adoración a Dios involucraba sacrificios de algunas carnes que se comían. Ahora mira lo que dice, verso 19. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Entonces, querido, ¿qué estaba el apóstol Pablo hablando aquí? Pues estaba hablando de carnes sacrificadas a ídolos. Ese era el problema en la iglesia primitiva. Ese era el problema en muchas congregaciones, porque había judíos que se convirtieran a Cristo y había gentiles que se convirtieran a Cristo y ahora tenían de vivir juntos. Y muchos judíos y muchos gentiles estaban teniendo problemas en convivir juntos. Y había hasta gentiles fuertes en la fe y gentiles débiles en la fe. Judíos fuertes en la fe y judíos débiles en la fe. Y el apóstol Pablo no estaba contradiciendo el decreto de Hechos 15. Hasta él dice lo que es sacrificado a ídolos, pues estos paganos cuando están sacrificando a ídolos, están sacrificando a demonios. Yo no quiero que ustedes sean partícipes de la adoración a demonios, ¿verdad? Entonces estaba diciendo, si tu conciencia es débil, pues no comas. Si tienes a alguien cerca de ti que su conciencia es flaca, pues no comas. Débil, pues no comas, porque esa persona va a escandalizarse cuando te ve comiendo.
Y hasta puede ser tentado el débil a comer, pero su conciencia es débil y cuando él come, pues para él es pecado. Entonces el apóstol Pablo estaba aconsejando a la iglesia a tener mucho cuidado para no dañar la fe de hermanos más débiles. Pero no a causa de ser vegetariano o no ser vegetariano, pero a causa en este tiempo de comer sacrificado a los ídolos o no sacrificado a los ídolos. No a causa de animales inmundos y animales limpios, una distinción que había sido dada por Dios cuando Dios permitió que el hombre comiera carne. No era eso que el apóstol Pablo estaba refiriendo, pero estaba refiriendo a carne sacrificada a ídolos, porque por eso muchos la consideraban inmunda o ritualmente profanada, porque era carne sacrificada a dioses paganos. Eso era la cuestión. En Romanos 14 el apóstol Pablo también habla de vino. ¿Qué estaba hablando él? George Knight, en su comentario Exploring Romans, a Devotional Commentary de 2010, página 270, dice, al igual que con la comida contaminada, el consumo de vino al que aquí se hace referencia, sin duda, tuvo que ver con el hecho de que algunos cristianos romanos se sintieran preocupados al darse cuenta que un vino vendido en el mercado había sido ofrecido a una deidad pagana como libación. Sabes que esos sacrificios no era solo le ofrecían carne a esos dioses, pero también le ofrecían bebida, vino. Así que Pablo no está hablando de abstinencia, no está hablando en Romanos 14, no bebas vino o bebas vino a causa de tu salud. No es eso que está hablando. No está hablando de abstinencia, sino de abstinencia por una razón equivocada. De eso está hablando el apóstol Pablo. Ahora, también en Romanos capítulo 14, versos 5 al 7, se habla de días diferentes. ¿Será que él está hablando del sábado y de la distinción entre el sábado y los otros días de la semana? Romanos 14, 5 a 7. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come, y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. ¿Será que el apóstol Pablo estaba hablando de la distinción de entre sábado y otros días de la semana? No creo. ¿Por qué? Pues mira, él tenía un problema en la iglesia en Roma, también un problema en la iglesia en Galacia, un problema en la iglesia en de los colosenses. Mira en Gálatas 4, verso 9 al 10, a 11, 9 al 11. Gálatas 4, 9 a 11. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Qué estaba hablando el apóstol Pablo? Pablo sabía que había personas, creyentes judíos, que se habían convertido al cristianismo, que querían que los gentiles fueran circuncidados, que guardaran todas las fiestas judías, e incluso los años sabáticos, todo eso. El apóstol Pablo es muy claro diciendo que eso ya no hay que guardar. Mira Colosenses 2, versos 16 y 17, que muchos también utilizan para atacar la fe adventista. Mira lo que está ahí. Colosenses 2, versos 16, 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o días de reposo, o de un sábado, literalmente. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo.
muchos dicen, ahí está, no tenemos de ser equivocados, ahí está el sábado, ya no hay que guardarlo porque el apóstol Pablo dice, nadie os juzgue si guardáis el sábado o no. Calma, querido, calma. Pablo utiliza la palabra eorte para fiesta y la palabra sábado, ¿ok? Y días de luna nueva. Esas tres cosas. Mire que la palabra eorte es la traducción de la palabra hebrea ag, y en el Antiguo Testamento y en la traducción griega del Antiguo Testamento, la palabra ag en hebreo, eorte en griego, siempre es utilizada para tres fiestas de los judíos, ¿ok? Tres. La fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de Tabernáculos. Y en el Nuevo Testamento lo mismo, ¿ok? Pero la palabra sábado puede ser utilizada para varias cosas. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, la palabra sábado era utilizada para el séptimo día, el sábado del séptimo día, para tres eventos ceremoniales muy específicos y para la semana, ¿ok? La palabra sábado era utilizada en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento para el día de expiación, para los años sabáticos y para el día de las trompetas. Entonces muchos dicen en Colosenses 2:16, si el apóstol Pablo ya ha dicho días de fiesta, si los sábados eran los sábados ceremoniales, ¿por qué es que lo dijo si ya había dicho días de fiesta? Porque la palabra que él utiliza, eorte, habla de tres fiestas. Y la palabra sábado habla de los tres eventos ceremoniales. El día de expiaciones, en los años sabáticos y el día de trompetas. Pablo estaba diciendo que todas esas fiestas y sábados ceremoniales y los días de luna nueva, en el Nuevo Testamento, cuando Jesús murió, el velo del templo fue rasgado en dos, pues está muy claro que todas estas fiestas que estaban relacionadas con el santuario, días en que se deberían ofrecer sacrificios, todo eso ya cesó, todo eso ya acabó. Pero el sábado del séptimo día fue establecido por Dios en la creación. No era una sombra, inicialmente no era una sombra de la muerte de Cristo, querido, no, nunca nos he dicho que el sábado era eso. Pero las fiestas de los judíos sí eran sombras del ministerio, de la vida y de la muerte de Cristo Jesús. Entonces, leyendo la Biblia cuidadosamente, dejando que la Biblia se explique a sí misma, podemos ver que el apóstol Pablo estaba hablando de días de fiesta y de sábados ceremoniales y de los años sabáticos. No estaba hablando del sábado del séptimo día, porque eso incluso está en la ley de Dios, en la ley de los 10 mandamientos. ¿Será que el apóstol Pablo alguna vez habló contra la ley? ¿Contra los mandamientos? Él habló contra intentar justificarse a través de la ley, porque somos justificados por la fe. Pero la justicia de la fe anula la ley. Oh, no. Romanos 3:31. Romanos 3:31. Luego, el apóstol Pablo está hablando, el mismo libro de Romanos. Romanos 3:31. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Querido, imagínate que yo soy culpable de robar $1,000. Yo vivo en los Estados Unidos, entonces imagínate que yo robo $1,000, ¿ok? Y los gasto en cosas malas, ¿ok? No lo he hecho, pero es un ejemplo. Y ahora voy al cárcel hasta que pague los $1,000, pero yo no tengo $1,000. Alguien viene, tú eres muy bondadoso, cariñoso, quieres que el pastor se arrepienta, viene y tú pagas los $1,000, yo salgo de la prisión. ¿La ley cambió? ¿Ahora puedo robar? No.
La ley no cambió porque tú me has pagado mi deuda. Jesús pagó por nuestra deuda. ¿La ley cambió? No. La ley moral no cambió. Las leyes ceremoniales, los sacrificios que apuntaban para la cruz, eso todo ya no está. La validez se perdió. Pero la ley moral, no matar, no adulterar, no mentir, guardar el día que Dios nos dio como memorial de la creación, pues eso no cambió, la ley no cambió. Cristo pagó por nuestra deuda. Cristo no pagó para cambiar la ley, pagó por nuestra deuda contra la ley. Romanos 6, versos 1 al 4. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Mira, 1 Corintios 7, 19. 1 Corintios 7, 19. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Guardar los mandamientos de Dios. Hay un pueblo en los últimos días de la historia de esa tierra que es llamado a predicar la hora del juicio, y es llamado a predicar la fe de Jesús, que no está en contra a guardar los mandamientos de Dios. La verdadera fe en Jesús nos da perdón, nos da salvación y nos da poder para obedecer. La verdadera fe de Jesús es la fe que es obediente hasta la muerte. Y la verdadera fe de Jesús, que está en el Evangelio eterno, pone el amor de Dios en tu corazón y en mi corazón. Yo creo que Romanos capítulo 14 es muy importante para los adventistas del séptimo día, porque entre nosotros muchas veces nos peleamos a causa de lo que uno come, de lo que otro no come, hasta entre veganos y vegetarianos y personas que comen carne. Muchos se pelean. Pero querido, hay cosas mucho más importantes que comida o bebida, de acuerdo con Romanos capítulo 14. El reino de Dios es justicia, fe, paz en el Espíritu Santo. No hay que pelearse. Hay que hacer lo mejor que podemos por amor a Dios, para tener un cuerpo saludable. Hay que estudiar lo que dice la Biblia, lo que escribió Elena de White, lo que dice incluso hoy la ciencia sobre la alimentación. Tenemos mucha ciencia ahí para validar y decir que sí, una dieta vegana o vegetariana es muy saludable. Tenemos una bendición, el pueblo adventista, a causa de esa luz de salud que tiene, pues tenemos esa bendición y esa responsabilidad de compartir, pero con amor. Siempre ayudando a las personas a comprender que la justicia de Cristo es lo que nos salva. El amor de Jesús, el sacrificio de Jesús, la intercesión de Jesús. Y si estamos en Cristo Jesús, si amamos a Cristo Jesús, pues vamos a guardar sus mandamientos y vamos a ser obedientes a la luz que Él nos ha dado. Querido, eso es la verdad en Romanos capítulo 14. Y yo oro a Dios que tú y yo podamos vivir por cada palabra que sale de la boca de Dios. Padre nuestro, gracias por querer lo mejor para cada uno de nosotros, por darnos luz sobre una alimentación saludable y darnos luz sobre el Cordero de Dios,
el pan de la vida que podemos comer hoy y vivir por siempre. Amén.